ojos a la cruz. Perfecto amor que me provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor, un río de gloria y salvación. Cantamos: Santo es el Señor, no hay nadie como tú, mi Hijo de Dios, hoy tengo libertad. ¿Cuántos son libres esta mañana para adorar al Rey? ¡Aleluya! Vamos a cantarlo todos juntos. Alzo mis manos al Cordero. Alzo mis manos al Cordero. Alzo mis ojos a la cruz. Alzo mis ojos a la cruz. Perfecto amor que en mí provocas extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor, un río de gloria y salvación. Cantamos: Santo es el Señor, no hay nadie como tú, mi Hijo de Dios, hoy tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad. Si tú eres libre, cántalo. Cantamos: Santo es el Señor, no hay nadie como tú, mi Hijo de Dios, hoy tengo libertad, tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad. Dile: en ti tenemos libertad en Él. Un río de gracia, un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor, un río de gloria y salvación. Cantamos: Santo es el Señor, no hay nadie como tú, mi Hijo de Dios. Vamos, cantamos. El Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios, hoy tengo libertad, tenemos libertad, tengo libertad, amén, 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 hoy tengo libertad. Vamos a hacerlo fuerte al Rey. Gracias, Jesús. Vamos, grande, 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 grande. Pueblos todos, alaben al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Jehová su Dios. Bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Dios. Vamos, tómate un minuto de alabanza para el Señor. Alábale, 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 alábale.
Vamos, alábale, alábale. Fruto de labios que confiesen su nombre. Alábale, alábale, no te distraigas. Estamos aquí para alabar al Rey. Estamos aquí para adorarle. Estamos aquí para ofrecer alabanza, adoración al Rey. Vamos. Ofrece, ofrece alabanza. Ofrece alabanza. Ofrece alabanza al Rey. Vamos, vamos. Aleluya. Hoy me traje mi Biblia física y no sé cuántos la trajeron, pero creo que sí la vamos a ocupar el día de hoy. Y el día de hoy le puse a la prédica, a la plática, el Dios de las segundas oportunidades. Siempre ponerle el nombre a la prédica es la cosa que se me hace más difícil. Estuve como una hora pensando, Señor Dios, ¿cómo quieres? Señor Dios, ¿cómo le pongo? Señor Dios. Y el título es El Dios de las segundas oportunidades. Y les quiero platicar antes que nada un testimonio que tengo, porque ustedes saben que no he estado viniendo todos los domingos a esta iglesia, a esta casa, porque algunos sábados y domingos estoy en Mérida con Joel, que está ahí estudiando, pero siempre me sorprende cómo Dios nos habla. Y el jueves 15 de agosto, en la tarde, como a las 5 de la tarde, soy bien mala con el teléfono, hermano. Si usted me escribe, yo tardo días en contestar a veces. De verdad no tengo mucho apego con mi teléfono, ¿no? Pero ese día estaba yo de vacaciones, entre comillas, porque estábamos en Mérida, que Joel se estaba terminando de instalar y Saúl al día siguiente se iba a Dallas de regreso. Y entonces, raro, ¿verdad? Pero ese día tenía yo mi teléfono en la mano. Y entonces suena un mensaje de WhatsApp y veo que es un mensaje del pastor. Y cito lo que dice el mensaje. Dice, el pastor escribe, Dios intencionadamente permitirá o nos pondrá en posiciones y situaciones donde urgentemente necesitemos su poder y su intervención. Nos pone o permite circunstancias que nos exigen mantener una plena dependencia en Él, para luego mostrarnos su poder, su gloria, su provisión, su grandeza, y de esta manera solo Él sea glorificado y exaltado. Y tiene el versículo y dice Mateo 12, 22 a 33. Y después nuestro pastor escribe al pie del mensaje, dice, tal vez, así como a mí, a alguien también le sea necesaria esta palabra. Entonces yo, que casi nunca tengo el teléfono en la mano, lo leo y digo, ay sí, leo la palabra, me quedo con la inquietud y digo, a ver, ese versículo, ¿cuál es? Porque soy bien mala para aprenderme los números de los versículos, no para el texto, sino para aprenderme los números de los versículos. Y entonces abro la aplicación de la Biblia y veo que dice el título del versículo que él había puesto, dice, Jesús anda sobre el mar. Y entonces ya con el título digo, ya sé cuál es el resto de los versículos, ¿verdad? Si lo sabe usted, los discípulos están en la barca, termina la prédica, se suben a la barca, Jesús los manda, él se queda a orar y luego empieza la tormenta, los discípulos se sienten asustados y de pronto en la madrugada ven que viene alguien caminando hacia ellos y dicen, es un fantasma, ¿no? Y Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temas, ¿verdad? Y luego Pedro le dice, a ver, si eres tú, a ver, hazme que yo camine sobre el mar como tú lo estás haciendo. Y pues ya sabe usted qué es lo demás que sucede. Pedro empieza a caminar, siente miedo, se hunde y Jesús lo saca del agua, ¿verdad? Entonces yo agarro, leo todo el mensajito este del pastor, me voy al versículo, leo que dice Jesús anda sobre el mar. La verdad es que no leí el resto de los versículos porque dije, ya sé qué es lo que pasa en el resto. Y listo, cierro mi aplicación de WhatsApp y sigo con mi vida. ¿Sí? O sea, sigo haciendo mis actividades porque además estaba yo apesadumbrada, apurada, corriendo porque había que dejarle cosas a Joel, había que dejar listo a Saúl, etcétera. Entonces sigo con mi vida. Pero
Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y entonces ese día en la noche, en la iglesia donde Joel se está congregando, los jueves en la noche hay reunión y hay palabra, ¿no? Entonces llegamos a la iglesia ese día y empieza la alabanza, la adoración, ya sabe usted, se termina y empieza la palabra y se levanta la hermana que iba a compartir la palabra y dice: hoy les quiero compartir la palabra, y titulé al tema Aflicciones con esperanza. Y yo todavía sigo ahí entretenida, ¿verdad? Y entonces ella lee el texto y dice, vamos a leer el texto, es Isaías 43, 1-5. Yahvé es el único redentor. Y entonces lee la hermana, es Isaías 43, 1-5. Y dice la hermana: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Y no sé si usted, cuando oye este otro texto que lee la hermana en Mérida, no sé si usted, pero yo desde que lo oí dije: caray, creo que vamos por el mismo sentido del tema, ¿verdad? Entre lo que el pastor dice y lo que la hermana dice. Entonces me quedo en ese momento, cuando ella termina de leer la palabra, me quedo literal sorprendida, me quedo helada, y escucho la voz que me dice: claro que estás preocupada, estás trabajando, te estás distrayendo, pero estás preocupada. Pero no temas, porque yo estaré contigo y yo cuidaré de tus generaciones. Y digo: Señor Dios, sí es cierto, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios que nos habla, que nos cuida, pero además es un Dios que nos da siempre una segunda oportunidad, y hermanos, si lo necesitamos, nos da una tercera y una cuarta y una quinta, y todas las oportunidades que necesitemos, porque yo había leído la palabra que el pastor mandó y no me detuve a pensar, a orar, seguí con mi camino, pero luego Dios, que es un Dios grande, poderoso, un Dios que nos ama, me vuelve a hablar y me vuelve a dar la misma palabra. Y no importa en donde usted esté, no importa si está aquí en Restauración, en Campeche, no importa si estoy en Mérida, no importa en qué parte o en qué rincón del mundo esté, cuando Dios nos quiere hablar, nos va a hablar. Y como Dios es un Dios consistente, siempre nos va a hablar lo mismo. Claro, dependiendo de cómo nos hable, pues las palabras quizá van a ser diferentes, ¿verdad? El tono de voz, la persona, pero Dios nos va a dar siempre la misma palabra, ¿sí? Quise comenzar con esta parte y les quise compartir porque es un testimonio de cómo Dios trabaja con nosotros, para nosotros, en nuestra vida, ¿verdad? No porque Él sea nuestro esclavo, sino porque nos ama. Porque es un Dios que está siempre pendiente de nuestras necesidades. Les quise compartir la palabra, y porque además pienso que sirve muy bien como introducción para el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿verdad? Yo le pido que cierre ahí donde usted está sus ojos y me ayude a orar. Señor Dios Padre, te pido que en esta mañana tú traigas, Señor, el entendimiento, y traigas también la palabra a mi boca, Señor Dios. Danos, Padre Santo, toda la disposición para poder escuchar y entender, Padre, cómo nos comportamos nosotros y cuál es tu carácter, Señor, también para con nosotros. Padre, danos claridad ante todo. Señor, te amamos y te bendecimos.
Entonces, hermanos, gracias a todos, pero el primer punto que hoy les quiero tratar es el siguiente. Es una introducción para el tema, ¿eh? El mundo en el que vivimos, es una verdad lo que les voy a decir, ¿no? El mundo en el que vivimos no es un mundo en el que la voluntad y los caminos de Dios son caprichosos o impredecibles. Esto que les acabo de decir es una verdad que está contenida en la palabra. El mundo en el que vivimos no es un mundo en el que la voluntad y los caminos de Dios son caprichosos o impredecibles. Si nosotros leemos la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podemos encontrar cuál es la voluntad y cuál es el camino de Dios. Y la palabra de Dios siempre va a ser consistente. Por eso vivimos en un mundo, en un mundo en el que no es, la voluntad de Dios no es caprichosa, no es cambiante, ¿sí? Nosotros podemos saber si hago esto, qué es lo que va a pasar. Y si hago lo otro, qué es lo que va a pasar. Y eso no es de nuevo, eso está desde el Antiguo Testamento. ¿Quiere usted leerlo? Léalo luego en casa, es un capítulo muy grandote, está en el libro de Deuteronomios, es el capítulo 26 del libro de Deuteronomio, donde Dios le dice al pueblo de Israel: si tú me obedeces, yo te voy a dar, y le dice qué es lo que va a dar, ¿verdad? Principalmente le dice que lo va a bendecir en todo lo que haga. Así le dice: si tú me obedeces, yo te voy a bendecir, pero si tú me desobedeces, dice, si me desobedeces, entonces vas a tener tal y tal cosa, y entre ellas era que los iba a volver a regresar a Egipto, a la esclavitud, ¿verdad? Entonces Dios no nos está diciendo, bueno, en este siglo, si tú me obedeces te voy a dar tal cosa, en el próximo siglo si tú me obedeces te voy a dar otra, sino Dios desde el inicio nos deja por sentado qué es lo que vamos a obtener si obedecemos y qué es lo que vamos a obtener si desobedecemos. Entonces, el mundo en el que vivimos no es un mundo en el que la voluntad y los caminos de Dios sean caprichosos o impredecibles. Si usted lo quiere leer en el Nuevo Testamento, como le decimos, ¿va? Entonces podemos ir al libro de Romanos, en el capítulo 1, del versículo 16 al versículo 20. Hoy si quiere leemos Romanos 1, del versículo 16 al versículo 20. Y dice así, dice: el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y sigue en el versículo 18: la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, por eso les dije, quiero asentar la plática sobre este principio de que el mundo en el que vivimos no es un mundo en el que la voluntad y los caminos de Dios sean cambiantes. La voluntad de Dios es siempre la misma. El camino de Dios es siempre el mismo para nuestra vida, ¿verdad? Los valores morales de Dios no cambian a través del tiempo. No importa si estoy en el siglo XXI, si estoy en el siglo XV, si estoy en el siglo II, si estoy en el siglo III antes de Cristo, en el siglo VI antes de Cristo. Los valores morales de Dios no cambian a través del tiempo. Y nosotros leímos en el versículo 18
en el versículo 19, nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y si no la conocemos, hermanos, hay que leer la palabra. Leerla, porque todo lo que está en la palabra es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y todas las acciones de Dios van a ser consistentes con su palabra. Todo lo que Dios haga es consistente con lo que Él nos escribió aquí para que nosotros podamos conocerlo, ¿sí? Aunque Dios es un Dios, quiero detenerme en esta parte. A lo mejor usted diga, a ver, si Dios no cambia, entonces Dios no se mueve, Dios no avanza, pero Dios es un Dios que no cambia en sus atributos morales, pero Dios sí es un Dios dinámico. Como es un Dios dinámico, por eso sabía ese día que yo estaba ocupada en mi mente pensando en el nuevo estilo de vida que íbamos a tener, en que todo iba a cambiar, en que ya no íbamos a estar todos los domingos aquí, en que tenía yo que estar viajando, en que Joel iba a estar ahí lejos. Y entonces, como Dios es un Dios dinámico, me ve y dice, te voy a dar una palabra para que te sientas con consuelo. ¿Sí? Porque Dios no es un Dios estable, Dios es un Dios inmutable, no cambia en su voluntad. Pero Dios no es un Dios inmutable que diga, pues quién sabe qué vas a hacer, ¿no? ¿Quién sabe qué está pasando contigo? No me importa. Dios es un Dios dinámico que siempre está pendiente de nosotros. Es decir, Dios sí está en movimiento con nosotros, está viendo lo que estamos pasando, está viendo lo que nos está sucediendo. Lo que no cambia de Dios es su carácter, sus atributos morales. En cambio, nosotros, los seres humanos, aunque ya tengamos a Dios en nuestro corazón, somos de carácter mutable. Nosotros sí somos cambiantes y nosotros somos muy emocionales la mayoría de las veces, ¿verdad? Si alguien me dice que no, lo acepto. Y me lo demuestra además, ¿no? Me dice que no y me lo demuestra. Lo acepto, pero la mayoría de nosotros solemos ser cambiantes, solemos ser mutables en nuestra emoción, en nuestros sentimientos. Pero tenemos que recordar que Dios no cambia, nosotros sí, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque cuando se da una relación con Dios, somos dos personas que estamos en la relación. Un Dios que no cambia en cuanto a su voluntad, en cuanto a sus emociones, y nosotros los seres humanos que sí somos cambiantes. Nosotros somos los que cambiamos, los que de pronto queremos una cosa y de pronto no la queremos. Y entonces a lo largo de la Biblia, cuando nosotros empezamos a leer, podemos ir viendo cómo es el carácter de Dios con respecto al hombre que obedece. Es decir, aquel que mide un poco sus emociones o a veces no un poco, a veces mucho las emociones y obedece a Dios. Y cómo es con respecto al hombre desobediente, ¿verdad? Dios nos habla. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos hable? Ya dijimos que son dos situaciones, ¿no? Una, estamos en una relación con Dios, nosotros que cambiamos, Dios que nunca cambia, Dios que nosotros ya sabemos y conocemos, pero a veces nuestras emociones son las que nos hacen irnos por el otro lado de donde Dios quiere, ¿verdad? Y a veces quizás es porque no nos hemos detenido a pensar cuál es la razón por la que Dios nos habla. ¿Por qué Dios nos habla a nosotros? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos hable? Y el propósito de que Dios nos hable, lo vamos a ver el día de hoy en la prédica, porque Dios tiene un propósito por el cual nos habla. Les invito para que busquen en su palabra. Vamos a leer el libro del profeta Jonás. Está cortito, hermanos, es un libro, no lo vamos a leer todo, lo prometo, pero quiero que veamos en el libro del profeta Jonás para que encontremos esta respuesta de por qué o para qué Dios nos habla, ¿verdad?
¿Alguien ha leído todo el libro del profeta Jonás? Está cortito. Son 4 capítulos. En mi Biblia da la vuelta de un lado y de otro la hojita y se termina. Y eso que es de letra grande porque ya no veo, Entonces, está cortito. Es un libro muy cortito de la Biblia, pero que sea cortito no quiere decir que tenga poca enseñanza. De hecho, es un libro que tiene mucha enseñanza, ¿verdad? ¿Ustedes saben quién era el profeta Jonás? Muy bien. Antes de que leamos en su libro, les invito a que leamos en Segunda de Reyes, perdónenme, vamos a leer en Segunda de Reyes el capítulo 14, por favor. En el capítulo 14 del libro de Segunda de Reyes, en el versículo 23 al 25, dice, te doy tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23 a 25. Dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró, Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual Dios había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces el profeta Jonás, no nada más podemos leer de él en el libro de Jonás. Aquí está el profeta Jonás en el reinado del rey Jeroboam en Israel. Jeroboam reinó 41 años y su profeta era Jonás. Ese Jonás que de pronto todo mundo dice es que Jonás era un amargado, pero no estaba amargado. Solamente es que tenía emociones cambiantes como las nuestras, porque dijimos que Dios es inmutable, en cambio nosotros somos mutables, ¿verdad? Y tenemos emociones. Entonces Jeroboam era un profeta en el reino de Jeroboam, y de hecho aquí la palabra nos dice que Dios hablaba la palabra a través de de Jonás. Si usted piensa que a lo mejor y sea otro Jonás, pues nos vamos al libro de Jonás. En el capítulo 1, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces es el mismo Jonás, ¿verdad? Aparentemente, porque en ambos versículos dice que era el hijo de Amitai. Entonces Jonás era un profeta de Dios. ¿Sí? Y vamos a leer qué es lo que pasa en el libro de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, en el versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, Jonás estaba haciendo, no dice la Biblia que, no dice que estaba durmiendo, no dice que Jonás le dijo, a ver, despiértate, que Dios le dijo, a ver, despiértate, dice que vino la palabra de Jehová y le dijo, levántate y ve a Nínive. Y leemos en el versículo 3, ¿y Jonás qué hizo? Se levantó, obedeció, pues se levantó, ¿no? Pero Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Pero en el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces Nínive, haga usted de cuenta, hermano, que Jonás estaba aquí donde yo estoy, Nínive estaba por ahí y Tarsis estaba por ahí. Jonás yo creo dijo, no, yo me voy lo más lejos que se pueda, ¿verdad? Y entonces aquí ya desde este versículo ya me llama un poco a mí la atención, no sé a usted, porque dijimos que Jonás era un profeta que hablaba la palabra
de Dios. Y él sabía, conocía la Torá. Pero entonces cuando Dios le habla, él decide no obedecer, pero me llama más la atención que decide huir. Pero si los libros decían que no podemos huir de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó por la cabeza de Jonás que decide huir? ¿Verdad? Ya desde este versículo ya podemos ver que no era nada más que Jonás estuviera amargado. Como dicen muchos, es que Jonás es el profeta amargado de la Biblia. Pero Jonás sabía que no es posible huir de la presencia de Dios, y aún así Jonás decide huir, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Quizá en ese momento su visión se nubló, quizás sus emociones, sus sentimientos. La palabra no nos dice, ¿verdad? Nada más dice que él se levantó y huyó, pero sí tenemos que leer a veces un poco entre líneas, porque él sabía que no se puede huir de la presencia de Dios, y aún así él se levanta y decide huir. Y yo me pregunto si muchas veces, me pregunto y me contesto solita, porque he estado en el punto, en la situación, de cuántas veces Dios nos habla, nos da un mensaje, una orden, y cuántas veces nosotros decidimos hacer lo contrario o no hacer nada. Seguimos en donde estamos, como estamos, nos hacemos, como dicen comúnmente, de oídos sordos, ¿no? Así dicen, de oídos sordos, así como que no oí nada. No me conviene, me hago como que no oigo. Entonces, no solamente Jonás puede de pronto oír una palabra efectiva de Dios, levántate y ve a tal lugar, sino también nosotros en nuestra vida todos los días podemos de pronto oír la voz de Dios y decidir no hacer caso o decidir irnos para el otro lado, ¿verdad? Pero el mismo libro de Jonás nos recalca sobre la premisa que vimos de que el carácter de Dios y los caminos de Dios siempre son los mismos y ya los conocemos, ¿verdad? Entonces, el libro de Jonás seguimos leyendo y nos dice que como resultado de su desobediencia, a Jonás le pasaron 4 cosas como resultado de su desobediencia. Entonces vamos a leer en el versículo 4, estoy en el capítulo 1, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Entonces, cuando Jonás decide desobedecer y decide huir, lo primero que le pasa es que a Jonás le viene una tormenta. Y es muy interesante porque si seguimos leyendo, Jonás no estaba solito en el barco de la tormenta, estaba acompañado de otras personas. Y todos los que estaban en el barco sintieron la tormenta. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, cuando decidimos desobedecer, ¿a cuántos más va a afectar nuestra desobediencia? Porque no nada más nos va a afectar a nosotros. Hay otras personas que están arriba del barco con nosotros que van a salir afectados como consecuencia de que decidimos desobedecer. Me encanta porque después dice en el mismo libro que cuando los demás marineros vieron que estaba la tormenta, empezaron a pensar pues qué era lo que había sucedido, ¿verdad? Dice: los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, echaron al mar los enseres de la nave. Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo mientras todos estaban asustados? Jonás estaba durmiendo, estaba dormido. Y todavía cuando le preguntan, o sea, quién era él y por qué estaba pasando esto, Jonás les dice en el versículo 9, él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Es decir, Jonás tenía una identidad que él nunca negó. Siempre dijo quién era él.
Pero entonces le dice, aquellos hombres temieron y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, porque Jonás se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él respondió, tomadme y echadme al mar, en el versículo 12, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y de pronto yo he escuchado cuando se comparte la palabra que entonces dice, pues si tienes un Jonás, tíralo de tu barca. ¿Sí lo han oído? Que lo digan. Porque el Jonás que está contigo está haciendo que tu barca se hunda y lo tienes que tirar de la barca. Pero hermanos, ¿qué hubiera sucedido si en este punto de la historia, qué hubiera sucedido si Jonás, en lugar de haberles dicho, es por mi culpa, agárrenme y tírenme al mar? ¿Qué hubiera sucedido si en ese momento Jonás se hubiera arrodillado y ahí hubiese clamado a Dios? ¿Qué hubiera sucedido? Yo estoy segura que la tormenta hubiera parado desde ahí, sin que lo echaran al mar, ¿verdad? Pero Jonás dijo, o sea, decidió huir, decidió desobedecer, y luego cuando empezó la tormenta, él dijo, en lugar, ¿cómo dicen? Que ve venir la tormenta y uno no se agacha, ¿no? Dice el dicho común. Dice, porque ves venir la tormenta y no te agachas. Pues este es Jonás, porque vio venir la tormenta, sintió la tormenta, todos estaban con miedo y Jonás no se arrodilló. Y Jonás dijo, sí, yo soy hebreo y temo a Dios, pero aunque temía a Dios, no actuó como tal. Entonces, ¿cuántas veces nosotros en nuestras tormentas, literal hoy sí, somos como Jonás? Y entonces preferimos quedarnos estáticos, decir yo soy fulano de tal, pero esperar a ver quién me va a echar al mar, que es como siempre se predica, ¿verdad? Pues agarra a tu Jonás y lo tiras para que tú puedas seguir adelante. ¿Y el Jonás qué va a pasar con él? ¿Ah? Pues el Jonás tendría que haberse arrodillado, tendría que haberse arrepentido, tendría que haber clamado a Dios. Pero hasta aquí, hasta este punto, Jonás decide nada más decir, bueno, agárrame y tírame al mar. Y entonces cuando nosotros leemos el capítulo 2, quiero que me acompañen, el capítulo 2, el versículo 5 al versículo 7, para que usted lea junto conmigo qué pasó cuando Jonás es tirado al mar. Porque yo me imagino, está el barco ahí en el agua y las olas y la tormenta, ¿verdad? Y todo se mueve. Y entonces agarran y así entre todo ese movimiento lo tiran al mar. Y en el versículo 5 del capítulo 2 dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjense hasta cuándo se vino a acordar Jonás que había que clamarle a Jehová. ¿Ven? No sé, cuando usted lee este versículo del 5 al 6, dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo y el alga se enredó a mi cabeza. ¿Cómo se imagina usted que estaba Jonás? Se estaba ahogando, estaba ahí dentro del agua sin poder salir, sin poderse mover. Y yo nunca me he empezado a ahogar así, pero debe de ser una sensación espantosa, hermanos. Bueno, a mí me da miedo además no pisar el fondo del mar, ¿no? Entonces, debe ser una sensación espantosa sentir que se está uno hundiendo. Fíjense cómo dice, rodeóme el abismo. O sea, se fue a partes muy profundas del agua. Porque en la parte de arriba el mar todavía se ve como clarito, tiene uno que irse más profundo para que se vea como que es un abismo oscuro.
sin luz. Y Jonás estaba ahí dentro del agua, ahogándose, en la parte más profunda. Dice, el agua se enredó, las algas se enredaban en mi cabeza. O sea, aparte se estaba hasta como medio ahorcando a lo mejor con las algas, y aparte dan de sensación pues como desesperante, ¿no? Tener las algas ahí. Dice, y descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Porque entonces aquí sí, ya cuando Jonás siente que se está ahogando, que se está muriendo, que ya no puede hacer nada por él mismo, entonces dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces Dios es un Dios de oportunidades. Porque Jonás esperó hasta sentir que moría para entonces acordarse de Dios. Y aún en ese punto, cuando Dios escuchó la voz de Jonás, ¿qué hizo Dios? Mandó al pez, dice, ¿verdad? En los siguientes versículos dice que mandó al pez. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso está en el versículo 17 del capítulo 1. Entonces, como resultado de la desobediencia, Jonás es alcanzado por una tormenta. Jonás es encontrado culpable y tirado al mar. Estando en el mar, comienza a ahogarse y llora a Dios. Y lo siguiente que pasa es que Jonás es tragado por un pez. Y nosotros debemos de recordarnos que el mismo Jesús dijo esta semejanza entre el pez de los 3 días que nos lleva a la semejanza de la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, Jonás estaba muerto y es sacado de nuevo a la vida después de estos 3 días de estar dentro del pez. Voy a regresarme un poco, porque a lo mejor usted dice, pero yo no soy Jonás. Pero hermanos, tenemos que de verdad dejar que sea Dios y el Espíritu Santo el que nos hable, porque a lo mejor en cosas muy pequeñas, no tiene que haber sido en algo tan grande, pero quizá hemos sido Jonás en muchas ocasiones. Quizá Dios nos ha hablado, nos ha mandado a hacer algo y nosotros hemos hecho o nada o lo contrario. Y cuando nos hemos visto en medio de la tormenta, quizás solamente nos quejamos, lloramos con los demás, con los que están a nuestro alrededor, pero quizá no nos arrodillamos, no clamamos. Porque además, hermanos, es muy fácil pararse y nuestra boca abrirse y hablar. Lo difícil está en el momento de las pruebas, el cómo actuamos. ¿Será que actuamos o que reaccionamos, no? Y como somos seres emocionales, muchas veces nosotros reaccionamos, no actuamos. Y usted tiene que recordar que Jonás no era un incrédulo, que Jonás no era cualquier persona, que Jonás era un profeta de un reino que era el reino de Israel, y que la palabra nos dice que Dios habló a través de Jonás. Entonces, muchas veces nosotros podemos ser Jonás, y no estoy diciendo nada más que estemos amargados. Estoy diciendo que muchas veces oímos y nos vamos para otro lado y hacemos todo lo contrario. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3, que es lo que le da el nombre a nuestro tema del día de hoy. Y dice en el versículo 1 del capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. En el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, cuando Jonás es liberado por el pez, Jonás recibe una
segunda oportunidad, no solamente de vida. Hermano, Jonás recibe una segunda oportunidad para hacer lo que Dios le había mandado a hacer. ¿Sí? Dios siempre nos da segundas oportunidades, y hace rato yo les dije, y a veces terceras y cuartas, ¿verdad? Cuando obedecemos y hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué pasó con el pueblo de Nínive cuando Jonás, en esta segunda ocasión, Dios le habla y le dice, levántate y ve a Nínive? Y el mismo libro de Jonás nos dice en el versículo 10 del capítulo 3, dice, y vio Dios lo que hicieron, se está refiriendo a lo que hizo Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta segunda oportunidad de obedecer a Dios, así como cuando desobedecemos implicamos no solamente nosotros, sino a otras personas, como aquellos marineros que estaban con Jonás en el barco. Cuando Jonás recibe esta segunda oportunidad y obedece, la palabra nos dice que todo el pueblo de Nínive se salvó. Y dice, fíjese, en el versículo 4 del capítulo 3 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y en el versículo dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice que Jonás entró a la ciudad de Nínive y que iba diciéndoles, va a ser destruida porque ustedes hicieron esto, hicieron lo otro, arrepiéntanse. Dice que el mensaje de Jonás era corto. El mensaje de Jonás era, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y cuando nosotros actuamos siguiendo, obedeciendo lo que Dios nos manda hacer, vean qué poderoso mensaje trajo Jonás para Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y dice que todos creyeron y todos se convirtieron. Y que cuando el rey escuchó estas palabras, también el rey se convirtió y también el rey creyó y también el rey cambió. Y fue tanto el impacto que el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo Dios. Entonces, hermanos, si Dios nos da una primera oportunidad y nosotros desobedecimos, ¿qué cree? Dios nos da una segunda oportunidad. Y en nuestra segunda oportunidad y en la que Dios nos dé, si nosotros actuamos investidos bajo ese mandato, bajo ese poder que Dios es el que nos está mandando, enviando, 5 palabras, 6 palabras serán suficientes para que nosotros impactemos en la vida de otras personas. No para que impactemos nuestra vida, sino para que impactemos el poder de Dios, que es el que nos mandó. ¿Sí? Entonces Jonás, si nosotros vemos, insisto, no era nada más que estaba amargado. Era un Jonás que quizá en ese momento no estuvo de acuerdo con Dios porque sus emociones no lo dejaban, porque a lo mejor decía, no hombre, si salvo a los de Nínive luego nos van a llevar al exilio, porque fue el pueblo que se llevó a los israelitas al exilio. Tal vez decía, no hombre, esos son muy poderosos, tienen mucho ejército. ¿Qué tal que vienen y destruyen Israel? No sé, yo qué pensaba Jonás, ¿verdad? Pero la cosa es que no quiso obedecer. Nada más, no era nada más porque estuviera amargado, era porque estaba metiendo sus pensamientos y sus sentimientos, sus emociones en la orden que Dios le dio. Pero la segunda vez, cuando Jonás se levanta y obedece a Dios sin cuestionar, sin pensar, entonces la palabra de Jonás trajo un gran impacto y muchas personas se salvaron. En el último versículo del capítulo 4 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, y vean cuántos dice de Dios, dice, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda.
Y entonces la gente, los eruditos, los que se dedican a estudiar la palabra, dicen que estos 120,000 que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda se refiere solamente a los niños. No eran todos los habitantes de Nínive, solamente eran los niños. Y ellos dicen que los niños seguramente serían como la quinta, estos niños que están en una edad donde uno no sabe cuál es tu mano derecha y cuál es la mano izquierda, pues ellos dicen que serían aproximadamente la quinta parte de la población. Así que si 120,000 era la quinta parte, en la población entera sería de unos 600,000 habitantes. ¿Cómo ve, hermano? Y solamente con la palabra de obediencia y este acto de obediencia de Jonás, 600,000 fueron salvados de la muerte y de la ira de Dios. Entonces, ¿cuánto impacto, cuánto poder tiene nuestra obediencia? Y no solamente, y recuérdelo usted, y no solamente tiene poder para su vida, tiene poder para la vida de muchas personas que están a su alrededor, de todos aquellos a donde Dios nos ha mandado, porque nosotros somos profetas también, ¿ah? Y por nosotros sale y se habla la palabra de Dios. Nuestra boca está prestada para que se hable de ella o para que por ella salga la palabra de Dios. Entonces no piense usted nada más que la obediencia le va a impactar a usted o la desobediencia le va a impactar a usted. Podemos impactar en una gran cantidad de personas a donde Dios nos manda. ¿Qué es lo que pasa después en el libro? Hoy sí vamos a la parte donde todo mundo dice que Jonás estaba amargado, ¿verdad? Porque entonces en el versículo 1 del capítulo 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientas del mal. Y sigue todavía Jonás diciendo: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y entonces por eso todo el mundo dice: es que Jonás era un profeta que estaba amargado. Pero más bien, hermanos, más que amargados, aquí Jonás lo que estaba era en rebeldía franca y plena, porque aunque actuó, aunque su palabra trajo la salvación para muchas, y dijimos como 600,000 personas, lo que estaba sucediendo seguía sin ser lo que Jonás quería que pasara. Entonces no estaba amargado, estaba de caprichoso. Es lo que pasaba con él, quería que se hiciera lo que él decía, lo que él quería, que el camino de Dios no fuera el que está escrito en la palabra, sino que el camino de Dios fuera conforme a lo que él deseaba. Ya les dije, a lo mejor y Jonás pasa, digo, yo me puse a pensar qué pasaría en la cabeza de Jonás, ¿no? Quizá lo que él pensaba era eso: estos nos van a venir a destruir, van a venir a acabar con Israel, mejor sería que se mueran, ¿no? O yo no lo sé, pero el punto es que Jonás seguía enojado porque Dios estaba haciendo y obrando conforme a sus caminos y conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. La voluntad de Dios no es que nos destruya como pueblo. La voluntad original de Dios es que todos seamos salvos. Y la voluntad original de Dios era que todo Nínive se salvara. Pero la voluntad de Jonás era que todo Nínive se destruyera. ¿Ah? Entonces, esa era la voluntad de Jonás, porque yo les dije, porque Dios es un Dios inmutable. Sus atributos morales siempre son los mismos, no importa lo que pase. Dios quiere que todos seamos salvos. Y Jonás quería
no ir a decir la palabra porque no le convenía, porque no sé, ya les dije, no sé qué pasaba por su cabeza, pero el punto es que seguía enojado porque Dios quería que todos fueran salvos y él simplemente no era lo que quería. Y dice en el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y todavía osó, dice, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. ¿Para qué? Para ver qué le iba a acontecer a la ciudad. O sea, yo creo todavía dijo, bueno, a ver, Señor, ya hiciste lo que tú quisiste, pero pues a ver, vamos a ver si, qué tal que cambias de opinión y haces algo diferente, ¿no? A lo mejor y Jonás dijo que valga la pena ese hecho de que casi me muero ahí en el mar, me estaba ahogando, que estuve 3 días en la ballena, en el pez grande, perdón porque no dice que es una ballena, dice que es un pez grande. Entonces, ya estoy yo como cuando tiraron a Pablo del caballo, perdón. Entonces, no sé, Jonás estaba ahí diciendo, me voy a sentar, voy a esperar, a lo mejor si me siento aquí y Dios me ve, Dios que vea que yo que soy su profeta estoy aquí esperando, a lo mejor y Dios cambia de opinión y destruye Nínive. Pero pues no pasó eso, ¿verdad? Porque yo dije que el deseo de Dios es que todos seamos salvos y que Dios siempre es consistente con su palabra y que a Dios no le importan los caprichos que nosotros de pronto se nos puedan ocurrir o que querramos tener, y Dios no actúa en base a nuestros caprichos, sino en base a su palabra, ¿verdad? Entonces, dice, preparó Jehová Dios en el versículo 6 del capítulo 4, y ya vamos terminando el libro. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Yo creo dijo, uy, sí, Dios sí me está viendo, ¿no? Y es que realmente Dios siempre nos está viendo, independientemente de cómo nos sintamos, de que lo que estemos haciendo no sea conforme al propósito de Dios. Dios nos está viendo y Dios nos está cuidando. Y además aquí este cuidado iba a servir también para que Jonás viera y entendiera el propósito de Dios. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y la calabacera se secó. Y entonces el siguiente versículo dice que al acontecer el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y Jonás se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿No? Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? O sea, Jonás se dolía por la calabacera, pero no se estaba doliendo por lo que le hubiera pasado a Nínive si él no obedecía y no iba y daba la palabra de Dios. Entonces se sentía triste porque la calabacera se secó, claro, pero se sentía triste porque cuando la calabacera se secó, él salió perjudicado. Pero si no hubiera ido a dar la palabra a Nínive, ¿cuántos hubieran muerto? Pero a Jonás no le interesaba, ¿verdad? Esta es una enseñanza de parte de Dios, porque Dios nos dice desde un inicio que si nosotros obedecemos recibiremos bendición, que si desobedecemos no vamos a tener la bendición, sino maldición, de hecho dice la palabra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver que la maldición, dijimos hace un rato, no solamente es para nosotros, sino también es para los que están alrededor de nosotros o aquellos a donde nos había mandado Dios. Porque si yo me paro hoy aquí a dar la palabra y usted dentro de 15 días me encuentra en el antro, en la fiesta, ¿verdad? Usted va a decir, mira la doctora. Y entonces ese acto de desobediencia, porque no es lo que Dios quiere que yo haga, no solamente me va a impactar a mí me va también a hacer mal, me voy a enfermar por no dormir en mi casa.
y por andar consumiendo sustancias que no son correctas, ¿verdad? Pero además va a impactar también en la vida de todos los que me vean. Entonces, no solamente como profetas nos vamos a impactar a nuestra vida, sino a la vida de muchos otros. Jonás no era un incrédulo, Jonás no era una persona que no fuese conocida. Jonás era el profeta del reino de Israel durante el reinado del rey Jeroboam. Así como usted y yo, hermanos, somos profetas de Dios y representantes de Dios en esta tierra. Y quizá nosotros también nos hemos vuelto de pronto un poco egoístas en nuestro pensamiento. Ayer platicaba justamente con Joel durante la tarde, a la hora de la comida, porque él dice que está entre filisteos en la escuela. Y él dice, me argumentaba, ¿no? Que él, por más que les habla, los otros siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces yo, después de que platiqué con él y le decía, bueno, es que nuestro trabajo es pues manifestarnos como hijos de Dios, hablar la palabra de Dios, y Dios es el que va a hacer la obra de la transformación. Pero sí, luego me quedé pensando para mí misma, ¿verdad? Porque Dios siempre nos habla, y nos habla como a Jonás para que hagamos su voluntad. O sea, la razón por la que Dios nos habla es que hagamos su voluntad. Entonces me quedé pensando, después de que hablé con él y él se vino a la reunión de jóvenes, y me quedé pensando y dije dentro de mí, es cierto, Señor, porque a medida que vamos pasando el tiempo, quizá voy a usar la palabra así, nos vamos acostumbrando a los filisteos que están a nuestro alrededor, y a veces nos vamos conformando un poco a ellos. O quizá conformándonos nosotros mismos con decir, por más que yo le hable, si Dios no hace la obra, yo no voy a lograr nada, que es algo cierto, pero que no nos debemos de conformar a dejar de estar hablando todos los días, dejar de estar compartiendo, porque así es, ¿verdad? Si Dios no hace la obra, yo no puedo hacer la obra, pero aún así nosotros nos tenemos que estar esforzando todos los días, por nosotros hablar la palabra de Dios. Quiero retomar un poco esta parte del libro de Jonás, porque este versículo que leímos donde Dios dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y uno se queda así y dice, bueno, ¿y el final qué pasó? ¿No? ¿No le ha pasado a usted que lo lee y dice, ¿y al final qué pasó? Como que nos deja así en pausa el libro. ¿O solo soy yo a la que le pasa? Así como que uno dice, bueno, ¿y luego? ¿Y a Jonás qué le pasó después? ¿No? ¿Y Nínive? ¿Y luego qué hizo Dios? Entonces, aparentemente el libro de Jonás no tiene final. Aparentemente el libro de Jonás termina de forma abrupta, ¿verdad? Pero ¿usted cuál cree que es el final del libro de Jonás? ¿Qué final le podríamos dar a este libro? Nosotros tenemos ventajas. Nosotros conocemos el final. Conocemos el final del libro sin que el final esté explícitamente escrito ahí en la palabra. Entonces, ¿cuál es el final de este libro de Jonás? El final de este libro de Jonás es que Dios amaba a los ninivitas a pesar de que no eran su pueblo escogido. No era el pueblo de Israel, pero Dios amaba al pueblo de Nínive. Por eso, cuando el pueblo de Nínive se arrepiente, Dios decide perdonarlos. Y no sé ustedes, hermanos, pero esto es exactamente lo mismo que Jesús vino a hacer por nosotros a la tierra. Por eso es el mismo Jesús el que durante su ministerio en la tierra usa este libro de Jonás para hacer la semejanza. En ningún otro libro antes del libro de Jonás, Dios nos habla acerca de su amor por los gentiles.
Es el primer libro de la Biblia donde Dios dice y hace algo para que el pueblo gentil sea salvado. Entonces nosotros conocemos el final, y la mayor razón por la que nosotros conocemos el final es porque cada uno de nosotros que estamos hoy aquí sentados escuchando la palabra, hemos sido ninivitas en algún momento. Cada uno de nosotros vivíamos allá en esa Nínive a la que Dios, cuando nos veía, nos quería destruir, pero por su amor mandó a alguien para que nosotros fuéramos salvados. Y nos mandó a alguien más grande que un Jonás. Nos mandó a Jesús para que a través de Jesús nosotros fuéramos salvos. Que ese es el mensaje que hoy quiero compartir. Gracias, Señor. Y Jesús, a diferencia de Jonás, Jesús se levantó y Jesús obedeció en todo al Padre. Fue Jesús el que murió por nosotros, para que entonces nosotros hoy estemos aquí, sentados, escuchando la palabra, y ya no en el puesto de ninivitas, sino ahora estemos en el puesto de ser profetas de la palabra de Dios, pueblo escogido por Dios. Ya no en ese punto de la muerte, sino en el punto de: si no obedecí al Señor que ya conozco, Dios me da hoy una segunda oportunidad. ¿Me ayudan con la música? Y quiero, hermanos, que cerremos el día de hoy esta prédica, donde solamente de manera rápida les voy a mencionar, porque mientras fuimos leyendo la acción de Jonás, mientras fuimos leyendo todo lo que pasó, si nosotros leemos con un poco más de calma, en otro sentido, vamos a encontrar que este libro de Jonás nos manifiesta un hermoso carácter de Dios para nuestra vida. No solamente nos habla de Jonás y de las consecuencias y de todo cómo él se comportó, sino entre palabras aquí en este libro podemos leer y encontrar el carácter de Dios para nuestra vida. En el versículo 1 nos habla de Jehová, y ya dijimos que Jehová es: yo soy el que no cambia, el que siempre está contigo, el que siempre te va a acompañar. Y en el versículo 2 y en el versículo 4 del primer capítulo también podemos leer que Dios es omnipresente. Dios va a estar conmigo en todos lados. Por eso cuando Jonás dijo: me voy a Tarsis, no hubo poder de que se escapara de Dios. Ahí en Tarsis, y dice el rey David en el Salmo, dice: no importa dónde yo me vaya, si estoy arriba o estoy abajo, o estoy en la tierra o estoy en las aguas, no importa, no hay dónde esconderme de tu presencia, Señor, porque Dios es un Dios omnipresente. Y luego en el versículo 4 dice que Dios hizo que se levantaran fuertes vientos, porque Dios es un Dios omnipotente. Es el que tiene el poder para controlar hasta los vientos, las aguas, todo. Luego en el versículo 9 nos dice, del capítulo 1 nos dice que Dios es el Dios que creó el universo. Y en el versículo 2 y 10 del capítulo 2 nos dice que Dios es un Dios que cuando nosotros le hablamos, Él nos escucha. Por eso dice: cuando estaba ahí, yo me acordé de ti y clamé a ti, y tú me escuchaste. Y escuchó tanto que mandó al pez para que rescatara a Jonás, y además después mandó al pez para que lo vomitara sobre la tierra y Jonás tuviera su segunda oportunidad. Entonces Dios es un Dios que también nos escucha y nos responde.
Y en el versículo 10 del capítulo 3 nos dice que Dios es un Dios de gran misericordia. En el versículo 2 del capítulo 4, Jonás le dice: pues ¿qué no era esto lo que yo te decía desde que estaba yo ahí en mi tierra? Porque le dice: porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Yo sabía que eres un Dios que eres tardo en enojarte, que eres un Dios misericordioso. Y le dice: y eres un Dios que está dispuesto siempre a perdonar nuestras ofensas si nos arrepentimos. Y en el versículo 6 del capítulo 4, Dios nos muestra, cuando dice que hizo que creciera la calabacera encima de Jonás, nos muestra que Dios es un Dios protector. Y en el versículo 9 del capítulo 4, cuando le dice: bueno, tú, ¿por qué te dueles por la calabacera? ¿Qué crees, que yo no me iba a doler por todos estos habitantes de Nínive, verdad? Entonces Dios nos demuestra, o esta palabra nos demuestra, que aunque Dios nos ama, que aunque Dios nos protege, que aunque Dios nos cuida, Dios siempre nos va a reprender. Y que en todas y cada una de las pruebas que nosotros pasemos, como aquí cuando Jonás sintió que el viento que soplaba le daba en su cabeza y lo quemaba, así también Dios en cada una de las pruebas nos va a dar una enseñanza. No para que nosotros suframos, no para que nosotros digamos: ya ves, no, sí, yo pasé por tal cosa, sino para que la próxima vez hagamos algo diferente. La intención de la enseñanza de parte de Dios es que nuestra vida vaya siendo diferente. Que la próxima vez, que en mi próxima oportunidad, después de que yo fallé y Dios viene y me da una segunda oportunidad, ya no sea con esta intención, con este deseo en mi corazón de no obedecer, de no hacer, sino sea en verdad con la intención de agradar a nuestro Dios. No sé si se pueden poner de pie, hermanos, por favor, porque vamos ya cerrando el mensaje. Y quiero insistir un poco más. A pesar de que la desobediencia llevó a Jonás al punto de la muerte, a pesar de que Dios le dio una segunda oportunidad, a pesar de que Jonás fue grandemente usado por Dios para que todo el pueblo de Nínive se salvara, a pesar de todo, y hoy sí vamos a retomar el último sentimiento que encontramos en el corazón de Jonás en este libro, es un sentimiento de enojo. Es muy triste, es un sentimiento de enojo. Jonás estaba furioso porque las cosas no eran como él quería. Jonás estaba furioso porque no podía quizá entender cuáles eran las acciones de Dios. Y yo no sé, hermano, cuál es el sentimiento que cada uno de ustedes tiene el día de hoy en su corazón. No lo sé, tampoco me lo tienen que decir a mí, pero sí les invito a que cerremos nuestros ojos, a que oremos, a que le digamos al Señor: Señor Jesús, muéstrame cuántas veces, Señor, tú me has hablado. Cuántas veces, en lugar de escuchar tu voz, he escuchado mi propia voz. ¿En qué momento, Señor, en qué situación tú me has hablado, Padre Santo, y yo he cerrado, me he hecho de oídos sordos? ¿En qué momento, Señor, aunque escuché tu voz, he decidido hacer lo que yo quería? ¿Cuántas veces, Padre, he sido arrogante? ¿Cuántas veces, Señor, me he dejado controlar por mis emociones? ¿Cuántas veces, Señor Dios, he estado interesado más en mi bienestar, en que la calabacera me cubra para no sentir el sol, Señor Dios, que en lo que le pasa a cada uno de mis hermanos? ¿Cuántas veces, Padre, he cerrado mis ojos
He cerrado mis oídos a las necesidades. Muéstranos, Padre Santo y maravilloso, a cada uno de nosotros lo que tú tienes, Padre, lo que tú quieres. Habla, Señor, y danos este entendimiento de que todas las veces que tú nos hablas, que tú traes algo a nuestra vida, no es para nosotros, Señor. Que nosotros podemos disfrutar de lo que tú nos das, claro, Padre. Que si nosotros vivimos en obediencia estaremos llenos de bendiciones, claro, Señor. Pero ayúdanos a entender, Padre Santo, que no somos ni estamos solos en este mundo. Y que tu mayor deseo, Padre Santo, es que nosotros seamos canales de bendición para todos los que están a nuestro alrededor. Tanto en nuestra iglesia, Señor Dios, como aquellos que son gentiles, que no te conocen. Padre, enséñanos para que podamos, Señor Dios, llevar, interiorizar ese mandato que tú nos diste de ir por todo el mundo y predicad, Señor, la buena nueva, de ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que tu deseo ferviente no es nada más nuestra bendición, nuestra vida, sino, Señor, que tu iglesia vaya creciendo cada día más, Padre Santo y maravilloso. Que podamos ir extendiendo tu reino en esta tierra, Señor, conforme a tus deseos. Señor, entender que tu deseo es el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Te alabo, Señor Dios, y te bendigo, Padre Santo y amado, por todas las bendiciones que tú traes. Señor Dios, gracias por esta mañana. Gracias por la palabra, Señor, que tú trajiste a mi vida. Te pido que tú la multipliques, Señor, y la hagas efectiva en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor. Dios ha sido... Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: